Damos la bienvenida a la séptima actividad de Estadística 2, donde seguiremos hablando un poco sobre la teoría de pequeñas muestras. Siendo nosotros de Administración de Empresas, nuestro grupo está conformado por las siguientes integrantes: Jessy Rojas, Judith Sánchez, Neila Salas, María Romero y quien les habla, Andrea Suárez. Conceptos básicos de diseño de experimentos. Es una metodología sistemática para determinar las relaciones entre los factores, ya sean bien las variables de entrada o proceso, y las variables de respuesta como las salidas o el resultado. El diseño de experimentos se basa en un modelo de análisis de varianza denominada ANOVA, que se descompone la variabilidad total observada en la variable de respuesta. Para un diseño simple como un experimento con un solo factor, podemos encontrar lo que es el diseño completamente aleatorizado. Esto se basa en una fórmula muy básica que la podemos encontrar en nuestra plantilla. Por otro lado, tenemos las definiciones básicas, denominadas en 5 características, que la primera es la variable de respuestas o dependiente, que es el resultado o las características que se mide, que es lo que se quiere optimizar o también lo que se quiere estudiar. Como número 2 está el factor o la variable independiente, que son las variables controlables cuyos efectos sobre la variable de respuesta se requieren investigar. Como punto número 3 está el valor específico o la configuración asignada a un factor de un experimento. Como punto número 4 está el tratamiento, que es una combinación específica de los niveles de todos los factores. Y por último tenemos la unidad experimental, que es el material, la persona o artículo con el que se quiere aplicar el tratamiento o un tratamiento. Ahora bien, como ejemplo, podemos utilizar el de una repostería optimizando la altura de una torta. Como punto número 1 debemos de definir el experimento, que es que el repostero cree que una marca de harina es el factor más importante para la altura. Como entre los factores tenemos el factor A, que es la marca de la harina. Después tenemos el nivel I, que son los 3 niveles, que son la marca 1, 2 y 3. Por otra parte tenemos la variable de respuesta, que está denominada como la Y, que es la altura de la torta, que esta la podemos identificar en centímetros. Por otro lado tenemos las réplicas denominadas como J, que se hornean 3 tortas con cada marca, o sea, se hacen 3 réplicas. Como paso número 2, debemos de observar cuáles son los datos experimentales. Esto nos indica, y es muy importante, porque el experimento se realiza y se miden las siguientes alturas en centímetros, donde encontramos los datos de la marca de la harina, la altura observada, el total por marca y el promedio, dando esto su promedio en general de 10.5. Por parte número 3 es la aplicación de la fórmula y el cálculo de efectos. En la parte A debemos de calcular el efecto del tratamiento, donde aplicamos la siguiente fórmula que está representada en nuestra plantilla, en este caso en las marcas que son la 1, la 2 y la 3 de la harina. Como parte B está el cálculo de rol aleatorio, que se aplica la fórmula indicada, tomando una observación, como por ejemplo tomamos la primera torta con la marca 2, siendo este el resultado 0. Por otro lado, podemos tomar el ejemplo de la tercera torta como la marca número 3, que esto nos daría, ya aplicando y haciendo todo el procedimiento, menos 0.3, que esto indica que hay un error en la torta, ya que específicamente fue 0,3 centímetros más baja que el promedio esperado para todas las tortas hechas con la marca número 3. Por último, y como último paso, debemos de confirmar la fórmula, y si esta nos da el mismo resultado en ambos lados, esto nos indica que está hecho correctamente. Análisis de varianza de los modelos. Es una técnica estadística que permite comparar las medias de varios grupos y determinar si las diferencias observadas se deben a los efectos de los factores estudiados o al azar. En otras palabras, es un conjunto de elementos que descomponen la variabilidad total de los datos en componentes atribuibles a diferentes fuentes, como tratamiento, factores u errores. Su importancia radica en que descompone la variabilidad total de los datos en dos componentes, como la variabilidad explicada por los factores o tratamientos aplicados y la variabilidad debida al error aleatorio.
De esta manera, el análisis de varianza ayuda a validar modelos experimentales y estadísticos, mostrando si los factores incluidos realmente influyen en la variable de respuesta. Además, evita realizar múltiples comparaciones independientes, lo que reduce el riesgo de error y optimiza los recursos. La fórmula principal del análisis de varianza es el estadístico F de Fisher, que compara la variabilidad explicada por los tratamientos con la variabilidad debida al error, la cual se expresa como está representada en pantalla. Ejemplo en dulce chantilly. La tienda quiere saber si 3 tipos de bizcocho, vainilla, chocolate y fresa reciben la misma calificación de sabor por parte de los clientes. Entonces tenemos como dato los promedios de 4 clientes por cada tipo. Vainilla 8.0, chocolate 7.5 y fresa de 9.0. La media general es de 8.17. Tenemos la hipótesis nula, que son todas las medias que son iguales, y la hipótesis alternativa, que al menos una media difiere. Tenemos los cálculos de variabilidad entre grupos de aproximadamente 5.6, la variabilidad dentro de grupos de aproximadamente 0.5, los cuadrados medios, uno de 2.8 y el otro de 0.04, y el cálculo del estadístico F por medio de la fórmula anteriormente presentada con un valor aproximado de 70. En conclusión, el valor F es muy alto y eso conlleva a rechazar la hipótesis nula. La diferencia de sabor es significativa, ya que el bizcocho de fresa es el más preferido, seguido del de vainilla, mientras que el de chocolate es el menos valorado. Ahora bien, hablemos de las distribuciones bidimensionales. Estas se utilizan cuando estudiamos dos variables estadísticas al mismo tiempo, tal que cada individuo de la muestra se representa como un par ordenado X sub i, Y sub i, siguiendo de que se organizan en tablas de doble entrada o se representan en un diagrama de dispersión. Estos permiten analizar, entre estos tenemos las frecuencias conjuntas, las frecuencias marginales y distribuciones condicionales. Ahora bien, hablemos ampliamente de la distribución conjunta. Es una herramienta fundamental de la estadística y la teoría de la probabilidad que permite describir y analizar el comportamiento simultáneo de dos o más variables aleatorias. A diferencia de la distribución unidimensionales, que se centran en una sola variable. La distribución conjunta estudia cómo se combinan los valores de varias variables y qué probabilidad existe de que ocurran. Al mismo tiempo, en términos generales, una distribución conjunta asigna a cada par, si son más de dos variables, de valores posibles una probabilidad en el caso discreto o una densidad en el caso continuo. Esto significa que no solo nos interesa saber cómo se comporta cada variable por separado, sino también cómo interactuar entre sí, si existe dependencia o independencia y qué patrones emergen de su relación. A continuación tenemos dos tipos de distribuciones conjuntas, como lo son el caso discreto y el caso continuo. En el discreto tenemos que se define como P, X igual a X sub i y Y igual a YJ. Representan la probabilidad de que la variable X tome el valor X sub i y la variable Y el valor YJ simultáneamente. La suma de todas las probabilidades conjuntas debe ser igual a 1. Por otro lado, tenemos el caso continuo, que se describe mediante una función de densidad conjunta, función X, Y, entre paréntesis XY. La probabilidad de que XY esté en una región A se calcula como P, XY pertenece a, igual integral de A, de función XY, la integral doble sobre todo el espacio debe ser igual a 1. Ahora bien, la importancia de esta distribución es que permite modelar fenómenos multivariantes, también que es la base para técnicas como regresión, correlación y análisis. Igual facilita la interpretación de datos complejos donde intervienen múltiples factores. Visualicemos el siguiente ejemplo donde en nuestra tienda Dulce Chantilly aplicamos la distribución conjunta. Tenemos en el primer cuadro las edades del cliente versus el tipo de producto comprado. Supongamos que registramos las compras de 100 clientes.
En pantalla podemos observar el primer cuadro con sus respectivas compras en las diferentes edades. Aquí aplicamos nuestras fórmulas de distribución conjunta. Tenemos para P, adulto y cupcakes, igual sería 15 sobre 100 clientes, sería un total de 0.15, y así continuamente para los demás datos. Para la marginal, la probabilidad de comprar tortas es 40. En total de 100 clientes sería un igual de 0.40. Ahora, para condicionada, tenemos para P, sería cupcakes y jóvenes. Tenemos 20 entre 45. Aproximado de 0.44 jóvenes compraron cupcakes. Continuamos con un segundo cuadro donde tendremos el nivel de satisfacción versus la frecuencia de compra de los encuestados de 80 clientes. Podemos observar el cuadro en pantalla donde visualizamos los datos. Ahora bien, para la distribución conjunta tenemos para P, semanal y alta. Tenemos 13 entre 80 clientes, da un igual de 0.1625 clientes. Tienen satisfacción alta. Para la marginal, la satisfacción alta es de 43 en total entre 80 clientes. Tenemos un resultado de 0.5375 de clientes con alta satisfacción de los 80 en encuesta. Ahora, para la condicionada P, tenemos alta y 2 veces al mes. Tenemos 15 clientes entre 30 que visitaron la tienda 2 veces, da un igual de 0.50 clientes. ¿Alguna vez se han preguntado cómo podemos descubrir patrones ocultos en nuestros datos sin necesidad de ser expertos en estadística? Por ejemplo, cómo saber si un producto se vende más en la mañana o en la tarde, o si un tipo de cliente prefiere más un postre que otro. Pues bueno, una forma sencilla de responder a estas preguntas es utilizando dos herramientas fundamentales: las distribuciones marginales y las distribuciones condicionales. Para comenzar, es importante entender qué significa cada una. La distribución marginal analiza una variable por separado y nos muestra cómo se comporta en general sin tomar en cuenta las demás. En cambio, la distribución condicional analiza esa misma variable pero dentro de un subgrupo específico, es decir, bajo una condición establecida por otra variable. Esta diferencia es clave. Mientras la marginal nos ofrece una visión global, la condicional nos revela qué ocurre dentro de un grupo en particular. Ahora bien, ¿por qué son importantes esas distribuciones? Principalmente porque nos permiten identificar relaciones, patrones y cambios en el comportamiento de los datos. Gracias a ellas podemos saber si el comportamiento general de una variable se mantiene igual dentro de un subgrupo o si cambia, lo que nos ayuda a tomar decisiones más precisas y basadas en evidencias. La diferencia entre ambas se resume de manera sencilla. La distribución marginal describe una variable en general, mientras que la condicional describe esa variable dentro de un contexto específico. La marginal ve el panorama completo y la condicional observa un fragmento más detallado de ese panorama. Para utilizarlas el proceso es bastante simple. Primero se organiza la información en una tabla conjunta o tabla de contingencia. Luego, para obtener la distribución marginal, se suman las filas o columnas según la variable que queremos analizar. Después, para obtener la distribución condicional, se toma solo en cuenta la fila o columna correspondiente al subgrupo y se calculan las proporciones dentro de ese conjunto. Finalmente, se interpretan los datos, se comparan ambas distribuciones. Para todo eso nos podemos apoyar de herramientas como calculadoras, Excel, Google Sheets o algunos software estadísticos. Para enfocar mejor esta idea, pensemos en un emprendimiento de tortas y postres. Supongamos que la dueña quiere saber si el tipo de postre que vende, por ejemplo una torta de chocolate o de cheesecake, está relacionado con el momento del día en que se vende más, ya sea en la mañana o en la tarde. Con sus datos crea una tabla conjunta. La distribución marginal le diría cuántas tortas de cada tipo vende en total, pero la distribución condicional le mostrará, por ejemplo, qué proporción de las ventas de cheesecake ocurre en la tarde o si la torta de chocolate se vende más en la mañana. Con esta información puede decidir cuántas unidades preparar en cada turno y así evitar pérdidas o quedarse sin inventario. En conclusión, las distribuciones marginales y condicionales son herramientas simples pero poderosas que nos permiten entender nuestros datos de distintas perspectivas. Gracias a ellas podemos analizar los comportamientos generales
y también descubrir patrones más específicos que nos ayudan a tomar mejores decisiones, tanto en proyectos académicos como en emprendimientos reales. Coeficiente de correlación son medidas estadísticas en las que la covarianza mide cómo dos variables cambian juntas. Si es positiva, ambas tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, y si es negativa, una sube cuando la otra baja. Mientras que el coeficiente de correlación es la covarianza normalizada, indica la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables, con valores entre -1 y 1. Se podría resumir como la covarianza dice si se mueven juntas y la correlación dice qué tan fuerte y en qué dirección. Para aplicarlo en una tienda de pasteles podemos ver estos dos casos diferentes, en el que la covarianza registraríamos todas las ventas de pasteles de chocolate y de fresa cada día, y los resultados dependerían de si cuando suben las ventas del chocolate también suben las de las fresas, o sea, la covarianza será positiva, y en caso de que si suben las de chocolate bajan las de fresa, la covarianza sería negativa. Mientras que la correlación se normalizan estas covarianzas para saber qué tan fuerte es la relación entre ellas. Por ejemplo, si el coeficiente de relación es cercano a 1, significa que los clientes que compran chocolate también compran fresa casi siempre. Y si es cercano a 0, las ventas de chocolate y fresa no tienen una relación clara. Y si es cercano a -1, significa que cuando se venden más chocolate, casi nunca se venden fresas. En lo que podríamos decir que la covarianza nos dice si las ventas se mueven juntas, y la correlación nos dice qué tan fuerte y en qué dirección ocurre esta relación en la tienda de pasteles.